Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Carla, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión síncrona donde veríamos algunos puntos de la materia y también algunas dudas, algunos temas por aclarar. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias. Sí, muchas gracias de nueva cuenta. Me permito presentarme de nueva cuenta. Bueno, pues ya me ubican. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Y pues vamos a estar retomando algunos temas. En la sesión síncrona anterior, previa pues a la sesión del día de hoy sábado 22 de marzo del 2025, siendo las 21 horas, iniciamos este módulo. Sábado 22 de marzo, 21 horas. En esta segunda sesión vamos a continuar viendo esa estructura de este derecho constitucional. Habíamos comenzado o habíamos visto la organización, estructura y funcionamiento, pues, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Habíamos mencionado, entre otras cosas, que nuestra propia Constitución, que había tenido, pues, su evolución, que lo habíamos comentado, que había tenido sus antecedentes propiamente dicho, eh, que iba pues desde esa Constitución española de Cádiz de 1812, con los sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán, la Constitución del 24 de corte federalista, las 7 leyes del 36 de corte centralista, las bases de la organización política de 1843, en donde precisamente con esas bases del 43 y la del 47, con las acta constitutiva y de reforma, será pues una lucha y un vaivén entre el centralismo y el federalismo aquí en México. Para la Constitución del 57, 1857, se centra y se aterriza la idea en una república de corte federal, es decir, todo el territorio nacional distribuido o integrado por entidades federativas, entidades unidas. La palabra federación viene del federarse, que quiere decir unirse. Varias entidades que inicialmente estaban separadas se deciden unir para formar una federación, una unión. Los Estados Unidos de Norteamérica se integraba pues por las 13 colonias que se fueron incorporando unas y otras y se fueron adicionando varios territorios para formar una unión, para formar una federación, de tal suerte que el término federación implica o se conceptualiza como una unión. Y así nuestra constitución de 1917. En estas se delinean, como les decía, la organización, estructura y funcionamiento de nuestro país. Hay distintas formas de organizarse en nuestro país, pero decíamos, entre otras cosas, que pues había 3 órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. Este, Dentro de esos 3 órdenes de gobierno, como les decía, pues entre otras cosas, pues estaba el federal, en donde lo encabezaba pues directamente el Poder Ejecutivo, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, en este caso la presidenta de la República, que se requiere tener 35 años cumplidos, duran en el cargo 6 años, inicia el 1 de octubre de cada 6 años. Si el cargo no dura más de 60 días, se designaría un presidente provisional. Es decir, si hay una ausencia del presidente que no vaya por más de 60 días, entonces se designa un presidente provisional, que sería el secretario de Gobernación. Si la falta del presidente ocurre o de la presidenta dentro de los 2 primeros años, se nombra un presidente interino y este presidente convoca elecciones. Las elecciones se tienen que realizar dentro de los 7 a los 9 meses siguientes a que entra este presidente interino. Si la falta del presidente ocurre dentro de los 2 primeros años. Si la falta ocurre en los últimos 4 años, no se nombra un interino ni uno provisional, se nombra un presidente o presidenta sustituto. ¿Para qué? Para que concluya el sexenio. Si hay una revocación del mandato, se nombra un presidente provisional.
que sería el presidente del Congreso y duraría 30 días. Si esa revocación del mandato ocurre dentro de los 2 primeros años, este provisional daría lugar a un presidente interino, y si esa revocación ocurre en los últimos 4 años, ese presidente provisional daría lugar a un presidente sustituto. Si no se presenta a ocupar el cargo el 1 de octubre y no va a rendir la protesta de ley, se nombra un presidente provisional, que en su caso sería el presidente de la Cámara de Senadores, duraría 30 días, para posteriormente nombrar un presidente interino para que convocara elecciones en un periodo de 7 a 9 meses, a más tardar. Esa es la forma de blindar el poder ejecutivo en México. Y como les decía, perdón, el presidente de la República, la presidenta de la República, pues es el titular de la Administración Pública Federal. Que la Administración Pública Federal puede ser centralizada, y me refiero por centralizada al llamado gabinete legal, que son las secretarías de Estado. Para ser secretario de Estado deben de tener una no menor edad de 25 años para ser titular de la Secretaría, por ejemplo, ¿de qué? De Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público, del Bienestar, de Medio Ambiente, de Energía, de Economía, de Cultura, Turismo, etcétera. Ese es el gabinete legal. Las secretarías. Cada una de las secretarías se integra por un secretario. Debajo del secretario, pues tiene un staff, que es su jefe de oficina, su titular, que es el de asuntos jurídicos, su órgano interno de control, el área de comunicación social y el área de transparencia. Y debajo del secretario, dependiendo de los temas que atienda, pues va a haber 1, 2 o 3 subsecretarios. Y debajo de un subsecretario habrá un director general, y debajo del director general habrá un director de área, y debajo del director de área un coordinador, y debajo un jefe. Entonces, la cabeza de la Administración Pública Federal es la Presidencia de la República. Dentro de la Administración Pública Federal hay un gabinete legal, que son lo que es la Administración Pública Centralizada, que son las secretarías. Está a la cabeza un secretario, debajo del secretario, que tiene su staff, hay un subsecretario, hay un director general, hay directores de área, hay coordinadores y hay jefe. Toda esta estructura administrativa se le conoce pues como el servicio público. Para formar parte de ese servicio público, pues hay un servicio civil de carrera, al cual hay que ir participando, hay que ir concursando para poder formar parte de la administración pública. Y hay ciertas reglas que rigen el servicio público. Además de esa administración pública centralizada, que es el gabinete legal y que son las dependencias, también está una administración pública descentralizada, o también llamada paraestatal. La cabeza de esa administración pública descentralizada sigue siendo la Presidencia de la República. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Pues vamos a encontrar las empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, del IMSS, del ISSSTE, estamos hablando de el IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, estamos hablando del Servicio Postal Mexicano, estamos hablando del Fondo de Cultura Económica, de la Comisión Federal de Electricidad, los aeropuertos internacionales, el Tren Maya, Petróleos Mexicanos. Estas áreas descentralizadas o paraestatales, ese se le conoce como gabinete ampliado. Entonces, a nivel federal tenemos a la Presidencia de la República, que se auxilia de una administración pública federal, que puede ser centralizada, gabinete legal, o descentralizada, gabinete ampliado. En la centralizada son las secretarías, y las secretarías se integran, valga la redundancia, por un secretario, y debajo del secretario, que tiene su staff, su secretario particular, su dirección de asuntos jurídicos, su órgano interno de control, su dirección de comunicación social, su área de transparencia. Debajo del secretario pues están los subsecretarios, directores generales, directores de área, coordinadores y jefes. ¿Sí? Ok. Y en la administración pública descentralizada o paraestatal son las empresas que se encargan de administrar un servicio público en concreto. Por ejemplo, tema de salud, aparece el IMSS, aparece el ISSSTE. Tema de energía, aparece, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, ¿sí? Tema de protección al ahorro bancario, pues está el IPAB. En materia de protección al consumidor, pues está la Profeco.
En materia de puentes y caminos, pues está CAPUFE, Caminos y Puentes Federales. Entonces son áreas más operativas. A la cabeza de cada una de esas áreas está un consejo directivo o una junta y debajo de él un director general. El director general de Pemex, el director general de CFE, el director general de DICONSA, de LICONSA, etcétera. Y hay otra figura, además de esa centralización y descentralización administrativa, que es la desconcentración. La desconcentración administrativa implica establecer ciertas oficinas para estar cercanas a la población y brindar un servicio de una mejor manera. Me explico. Puede ser una oficina creada con el único fin, por ejemplo, de llevar un servicio cercano a la ciudadanía. Puede ser un registro público de la propiedad, un registro público de comercio, una oficina del registro civil, una oficina recaudadora. Entonces son brazos, son extensiones de la administración. A eso se les conoce como organismos desconcentrados y forman parte de la administración pública, de tal suerte que ellos no tienen un recurso propio, no tienen un patrimonio propio, no tienen una personalidad jurídica, sino que dependen de la cabeza, pero se desconcentran para llevar más cerca a la población el servicio, de tal suerte que tú puedes tener una oficina del registro público o del registro civil cercano a tu domicilio. Vas a tener una comandancia en materia de seguridad, vas a tener una jefatura o una coordinación en materia educativa cercana a tu domicilio. Esas son oficinas o sedes desconcentradas. Entonces, esas son mecanismos que prevé la administración pública para ayudar a la administración pública centralizada, que son las secretarías, y la descentralizada, que son las paraestatales. ¿Sí? Y todo eso forma parte de la administración pública federal, que la encabeza la presidencia de la República. ¿Sí? Esa es la estructura. De los tres poderes, quien tiene más personal, quien tiene más recursos, quien tiene más responsabilidades en cuanto a la administración de estos recursos, es la administración pública federal, es el poder ejecutivo. Pero para poder operar, para poder realizar sus cosas, no lo hace en base a ocurrencias, sino que lo hace en base a un plan nacional de desarrollo. El sistema de desarrollo y planeación democrática está previsto en la Constitución en el artículo 25, 26, el 27 y el 28, que nos habla pues de los monopolios que están prohibidos en territorio nacional, pero nos habla de una planeación y un desarrollo democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que cada titular del Ejecutivo, cada presidente de la República, al entrar, tiene 6 meses para elaborar un plan nacional de desarrollo. Ese plan nacional de desarrollo debe de vislumbrar una proyección del país a por lo menos 25 años, 20, 25 años, pero tiene una duración de 6 años, es decir, el sexenio que dura la del presidente de la República o presidenta. ¿Para qué sirve un plan nacional de desarrollo? Pues ese plan nacional de desarrollo va a delinear las políticas de manera transversal que aplicarán a la administración pública centralizada y a la administración pública descentralizada. De tal suerte que todo el presupuesto, todo el recurso se va a ir alineado a la planeación que haga la presidencia de la República. Y todo el recurso que se ingresa, que se administra y que se va a erogar, que se va a gastar, va a estar alineado con lo que marque ese Plan Nacional de Desarrollo. No va a haber una autorización de recurso si no está justificado en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, todo está entrecruzado, está bien revisado para que se ingrese ese recurso, se administre y se egrese, es decir, se gaste. Pero hay algo muy importante, es la rendición de cuentas, es decir, la revisión de la cuenta pública. Si ese recurso que se ingresó, que se administró y que se gastó, se hizo de manera adecuada, a eso se le conoce como rendición de cuentas. Entonces es un círculo virtuoso, ingresar el recurso, administrarlo, gastarlo y rendir cuentas de este recurso. Y eso lo tiene que hacer toda administración pública y eso es responsabilidad, es un derecho y una obligación del servidor público. Si se incumple con esto, se puede incurrir en una responsabilidad de distintos tipos. Puede ser de naturaleza penal, puede ser de naturaleza administrativa, puede ser de responsabilidad patrimonial, responsabilidad civil, de todo tipo de responsabilidades. Y pueden ir a prisión los servidores públicos que hagan un mal uso del recurso público. Claro, existe un régimen de sanciones y habría que acreditarlo efectivamente que se dio ese mal uso
o que se dio ese dispendio de recursos de manera irregular. Eso es dentro de la Administración Pública Federal y, como les decía, además del Ejecutivo, en la sesión pasada les hablé del Legislativo, que era un solo Congreso, que era el Congreso General. Bueno, no es un solo Congreso, es el Congreso General, que es bicameral. Habíamos dicho la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados habíamos dicho 500 senadores, en donde duran, 500 diputados, 500 senadores, perdón. 500 diputados. Para ser diputado se requiere tener por lo menos 18 años y duran en el cargo 3 años. 300 son de mayoría relativa, electos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y 200 de representación proporcional, electos en circunscripciones plurinominales, que es el porcentaje de votación. Entonces, la Cámara de Diputados, 500 diputados. Y la Cámara de Senadores, 128 senadores, 64 senadores de mayoría, 2 por cada partido que gane en cada estado, 32 al partido político que quedó en segundo lugar en cada estado, y 32 de representación proporcional para lograr los 128 senadores. ¿Qué edad mínima se requiere para ser senador de la República? 25 años. Para ser diputado, 18 años. Para ser senador de la República, 25 años. Por cada propietario se elige un suplente. Y ellos trabajan, pues, en sesiones. El primer periodo ordinario de sesiones inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre, o a más tardar el 31 de diciembre, si es el año en que toma posesión la presidencia de la República. Y el segundo periodo ordinario de sesiones es del 1 de febrero al 30 de abril. Ahorita está trabajando las cámaras de diputados y las senadores en el segundo periodo ordinario de sesiones. Cuando no están en esos periodos ordinarios de sesiones, se queda trabajando la llamada comisión permanente. ¿Cómo se integra la comisión permanente? Se integra por 37 legisladores, de los cuales 19 son diputados y 18 senadores. ¿Para qué? Pues para atender algún asunto que pudiera ser de urgencia. Y ellos se organizan pues en comisiones, de acuerdo con el perfil profesional, de acuerdo con el expertise que tiene cada uno de los legisladores. Se pueden estar incorporando a la Comisión de Energía, a la Comisión de Comercio, a la Comisión de Educación, a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Medio Ambiente, dependiendo pues de la formación que tenga cada uno de esos legisladores. Y además, pues está el Poder Judicial, que ya habíamos dicho, el Poder Judicial que le encabeza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se integra pues por 11 ministros. Esos 11 ministros se integran por 2 salas. La primera sala que atiende temas de materia civil y materia penal, y la segunda sala que atiende temas de materia administrativa y materia laboral. ¿Cómo funciona el Poder Judicial? Funciona, perdón, en 32 circuitos judiciales, un circuito judicial por cada entidad federativa. Hay 910 magistrados que integran los tribunales colegiados de circuito. Hay 79 tribunales unitarios de circuito y hay también 737 juzgados de distrito. Precisamente en las próximas elecciones del 1 de junio, pues se van a renovar 1,686 cargos, en donde, como son varias opciones, pues van a tener que elegir dentro de 10,000 candidaturas. Es algo inédito. En una opinión personal, pues sí va a ser complicado, desde luego. Están leyendo más de 10,000 candidaturas. Claro está, pues va a ser un número menor, desde luego, porque es de acuerdo con cada uno de los distritos electorales. Pero bueno, pues va a ser una elección distinta a la que tradicionalmente estamos acostumbrados, porque pues son varios nombres. ¿Por qué? Porque hay que renovar nada más y nada menos que 1,686 cargos en el Poder Judicial. México es el único país en donde el Poder Judicial se está renovando de esta manera y que se va a elegir en las urnas. Esperemos, por el bien de la nación, que este ejercicio pues sea un ejercicio benéfico y que pues nos lleve a una mejor condición. Esperemos que así sea. Creo que sería insensato, imprudente el pues desear lo contrario. Creo que el país necesita lo mejor. Podemos estar o no de acuerdo con esta reforma judicial. Lo cierto es que forma parte de nuestra Constitución y lo menos que se puede desear es que funcione esta elección que ya está en puerta, que próximamente
pues ya arranca precisamente el periodo de campañas, para que yo le recomiendo que pongan especial atención, que busquen en los medios y que se enteren de este proceso de elecciones que está aquí en puerta en materia del Poder Judicial. Eso es a nivel federal, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel estatal, como les decía, está el poder ejecutivo, que lo encabeza el gobernador. Para ser gobernador, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, 30 años cumplidos. Entra en funciones el 26 de septiembre y dura 6 años. Y es el titular de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, que es su gabinete legal y gabinete ampliado. También hay gobernadores que son interinos, cuando hay una nulidad de la elección, cuando hay un empate en la elección, que pues es algo inédito, pero puede ser que haya algún empate, o cuando no se presenta a tomar posesión. Déjenme decirles que aquí en Guanajuato, en 1991, hace muchísimos años, un gobernador, una persona, ganó la elección y se convirtió en gobernador electo y no se presentó a tomar posesión. Entonces se decidió nombrar un gobernador interino. Sí, entonces, bueno, puede ser también, ha pasado. O bien se nombra un gobernador interino cuando la falta ocurre dentro de los 3 primeros años, y se nombra un gobernador sustituto cuando la falta ocurre en los 3 últimos años. Y si hay una ausencia por no más de 90 días, quien sustituye en el cargo al gobernador, pues es el secretario de gobierno, ¿sí? El poder legislativo aquí en el estado de Guanajuato, por ejemplo, se integra por un Congreso del Estado, que se integra por 36 diputados, 22 de mayoría y 14 de representación proporcional, y un poder judicial que lo integra la cabeza el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con un presidente, 10 magistrados de salas civiles, 10 magistrados de salas penales, y también hay jueces de segunda instancia, hay juzgados menores civiles, hay juzgados menores mixtos, juzgados de extinción de dominio, juzgados de oralidad mercantil, juzgados de justicia para los adolescentes, de impugnaciones para adolescentes, oralidad para los adolescentes, hay juzgados de oralidad familiar, juzgados de oralidad laboral, en segunda instancia penal, el penal de partido, mixtos de oralidad penal, jueces de ejecución y jueces de justicia alternativa. Son también un sinnúmero de funcionarios jurisdiccionales que también en otro momento también se tendrán que renovar, así como el Poder Judicial Federal, también los poderes judiciales en cada uno de los estados de la República. Y a nivel municipal también tenemos pues los municipios que son gobernados por ayuntamientos, en la Ciudad de México por alcaldías. Los ayuntamientos en México se integran por un presidente o presidenta municipal, por 1 o 2 síndicos y por los regidores. En caso de Guanajuato, por ejemplo, son 8, 10 o 12 regidores que son representantes de la población, ¿sí? Y eso es algo de lo que prevé precisamente nuestra Constitución. Muchos de ustedes ya están trabajando en estos retos, particularmente, por ejemplo, en el reto 4, en donde se busca una noticia en donde la aplicación de la justicia constitucional haya sido fundamental para la solución de un caso relacionado con el respeto a los derechos humanos. Les puede ser de singular ayuda entrar esos comunicados que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde habla de algún tema que fue presentado y que ellos hacen precisamente ese planteamiento, en donde precisamente vamos a estar respondiendo porque fue necesario recurrir a la justicia constitucional para la solución de esa noticia, entre otras cosas. No sé si ya terminó, ya varios de ustedes ya les revisé esta nota. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, comentario. Carla. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Está bien. Gracias. También tenemos en el reto 6, que también es muy importante, en este reto 6, que es la inconstitucionalidad y controversias. En este reto 6 es un reporte de lectura. ¿Reporte de lectura de qué? De una acción de inconstitucionalidad. Esta acción de inconstitucionalidad que emite el ministro Pérez Dayán. En esta acción de inconstitucionalidad es la lectura de determinadas páginas, de la 323 a la 324 y de la 355 a la 361 de esta acción de inconstitucionalidad. De tal suerte que una vez que la leas, pues es
hacer como una síntesis, es decir, como quien le platica a otra persona de qué trató esa lectura. Por ejemplo, estaba leyéndola hace un momento y bueno, pues de la lectura de este instrumento jurídico, pues se aprecia que la ponencia del ministro Pérez Dayán propone declarar la invalidez del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre del 2018, en el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria los artículos 75 y 127 de la Constitución, al advertirse violaciones al procedimiento legislativo, toda vez que no se observó una deliberación parlamentaria, ya que no se permitió a los legisladores que votaran la norma con apoyo en documentos informados, siendo este un ejercicio obligatorio en la práctica parlamentaria. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que llegaron y que presentaron una reforma constitucional y entonces esa reforma se aprobó sin que hubiera siquiera la oportunidad de que los propios legisladores leyeran de qué se trataba la reforma constitucional, las implicaciones. Y entonces, al no haberse dado esa deliberación parlamentaria, pues hubo una violación al proceso legislativo. ¿Por qué? Pues porque votaron algo que no sabían. Votaron prácticamente a ciegas y a sordas. No escucharon y simplemente se dio la votación muy rápida. Dirían algunos fast track, rápida. Y entonces se declaró esa acción de inconstitucionalidad respecto de esos preceptos. Entre otras cosas, además en la lectura, pues se encuentra el tema relativo a la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para formular denuncias de juicio político, en cual la ponencia pues determina, entre otras cosas, que hay ciertas contradicciones en ciertos artículos. ¿Por qué? Porque no se le da la oportunidad de defenderse al servidor público cuando dice que puede tener uno u otro empleo y puede haber una contradicción y que solamente pueden tener un solo empleo los servidores públicos. Es una lectura pues interesante, sí puede ser medio desgastante, puede ser hasta cierto punto, podríamos llamar a lo mejor hasta enfadosa, porque hay muchos términos que a lo mejor no podríamos entender, pero bueno, pues hay que detenernos para revisar en un diccionario, por ejemplo, cuál es ese concepto o a qué se refiere, y haciendo ese análisis en su conjunto, podemos entender, perdón, de una mejor forma esa lectura. Para finalizar también en este reto 6, perdón, nos habla de la necesidad de hacer un mapa en donde vamos a estar haciendo un análisis comparativo entre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales directamente. Y también hay un tema que les quiero estar comentando, platicando, que es el de el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. El régimen de responsabilidad de los servidores públicos puede tener una responsabilidad política. ¿Cómo que una responsabilidad política? Pues cuando se dé un ataque a las instituciones democráticas, cuando se den ataques a las formas de gobierno republicano, representativo y federal, violaciones a los derechos humanos, ataque a la libertad del sufragio, la usurpación de atribuciones, puede haber responsabilidades penales porque estén cometiendo algún delito, puede haber violaciones administrativas, en cuyo caso estén incurriendo en una presunta responsabilidad administrativa que puede llevar a una amonestación, a una suspensión, a una destitución, una inhabilitación o imponer sanciones económicas. En el caso penal, puede haber de pena privativa de la libertad, que sería la prisión. Entonces hay un régimen de sanciones para los servidores públicos que incurran en esa falta de pues, respeto a los ordenamientos que prevé nuestra propia Carta Magna, nuestra propia Constitución. Así pues, encontramos que nuestra Constitución está diseñada pues para que se cumpla, para que sea un instrumento garante que nos guíe precisamente en este proceso de cumplimiento de nuestro Estado democrático. Este tema de derecho constitucional, como les decía, es un tema muy importante y posteriormente se va a engarzar o se va a enlazar con otra materia que van a ver ustedes más adelantito, que es el derecho procesal, administrativo y fiscal. Esa otra materia es el procedimiento de este derecho constitucional. Es un derecho constitucional, pero ya procedimental, ya más aterrizado, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver cómo se puede materializar, cómo se va a actualizar o cómo se va a llevar a la vida este derecho constitucional, que es un derecho procesal constitucional,
un procesal administrativo y vamos a ver, entre otras cosas, pues que hay distintos juicios. ¿Juicios en contra de qué? En contra del actuar de la autoridad administrativa. Por ejemplo, tenemos el juicio de nulidad. Por ejemplo, tenemos que puede ser en la manera tradicional, presentándose ante el juzgado, o bien juicio en línea. Puede haber recursos de reclamación, recursos de revisión, juicio de lesividad, y vamos a ver varias causas de procedencia, incluso también los incidentes y algunos otros mecanismos previstos en las propias normas secundarias, en la propia Constitución, para estar haciendo valer los derechos, esos mecanismos de control. No sé si tengan algunas dudas, algunas preguntas, algunos comentarios. ¿Cómo se han sentido en este curso, en este módulo? Este, por ahí he visto que algunos han participado de manera activa en el foro. Por ahí algunos han comentado que pues no, como que no era exactamente lo que esperaban. ¿Cómo van? Quiero escucharlos. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Soy Gabriela Montejano. Hola. Es, la verdad es que hasta hoy pude hacerlo del foro porque me atoré un poco en la lectura del caso, em, del caso de la supremacía constitucional. Y bueno, por mucho trabajo y todo no pude leerlo, entonces bueno, finalmente ya lo logré hacer. A mí me pareció interesante el foro, sí me gusta participar en los foros. La lectura estaba un poco pesada cuando vi que eran muchísimas hojas. Sin embargo, ya al empezarlo a leer, pues sí me atrapó porque me dio todo el Ujú. contexto y sí hay que entender todo el contexto para Sí, poder dimensionar lo importante de la decisión en ese momento, ¿no? Y bueno, ya todos los efectos que trajo, pero me gustó, me gustó también leer algunas conversaciones. Participé solamente en dos que eran las que pedían, pero sí participé en varias, digo, pero sí leí varias y eso me pareció bastante interesante. Ahorita apenas empecé la unidad 2. ujú. Y pues espero avanzarle rápido para. Ya vi que el reto 5 es el cuestionario, ¿verdad? Sí, es el cuestionario, el reto 5. Ah, Y pues bueno, ahorita no entendí muy bien todavía lo de la controversia constitucional, o sea, lo que es la tarea, pero bueno, pues ya lo estaré viendo. Pero sí, muy bien todo. Gracias, profesor. No, al contrario, muchas gracias. Y sí, efectivamente es muy interesante esta lectura y hay que hacer la lectura de manera integral para que puedas tener el contexto y entender precisamente, como bien lo comentas, esa trascendencia, esa importancia. ¿Sí? Y pues sí, lo de la controversia constitucional también está vinculado, concatenado con que ese es el marco de referencia a nuestra Constitución. Lo que se oponga a lo que dice la Constitución, pues necesitamos estarlo combatiendo y carece de validez porque lo que debe de prevalecer es nuestra Constitución y cualquier norma o cualquier acto de la autoridad también puede estar afectado de inconstitucionalidad y entonces no se va a aplicar y los tribunales son garantes, son garantías pues de buscar que esa Constitución se aplique por encima de otras normas que vayan en contra de la Constitución. Eso nos habla de la supremacía constitucional y también es garantía de que el actuar de la autoridad, el actuar de los servidores públicos no vayan en contra de la Constitución y ubicar pues cuál es el grado jerárquico. Por encima pues está la Constitución, vienen las leyes federales, tratados internacionales, leyes ordinarias, secundarias, bandos circulares y otros ordenamientos, pero no pueden ir en contra de esa supremacía constitucional, que a la cabeza tiene que estar nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Muchas Sí, gracias, Gaby. gracias. Sí. ¿Quién más nos quiere comentar? Listo, yo Adelante, solamente Gaby. me faltaría el reto 6 y la Uh-huh. autoevaluación. Ya Ah, muy termino. bien. Perfecto. Y una pregunta que te quería hacer, pero en Sí, general, o sea, sí, no sé si va de la mano, sí. pero la constitución política que estamos manejando no se actualiza, sigue siendo la misma. La constitución política, sí, se ha estado actualizando porque ha habido varias reformas constitucionales, y más en últimas fechas ha habido varias reformas, entonces sí se está actualizando. Entonces, el artículo, por ejemplo, que está ahí descrito, pues puede ser que haya tenido algunas, actualizaciones, por ejemplo, últimamente, bueno, pues hubo una reforma a la Constitución en materia de seguridad pública, en materia de poder judicial,
en materia de salud pública, el artículo 4, por la prohibición del fentanilo, de los vapeadores. Entonces, sí es importante que estemos revisando el texto constitucional. Entonces, podría decir a lo mejor sin temor a equivocarme que ahorita no hay ninguna constitución impresa como tal, que digamos, pues es la actual, porque pues hemos tenido un sinnúmero de reformas constitucionales que encontramos el texto más actualizado en los enlaces que por ahí han visto y que están previstos en la Cámara de Diputados, y ese es el texto constitucional, el último. Nuestra constitución de 136 artículos, pues ha tenido ya más de 500 reformas, casi 600 reformas, poco más. Ahí mismo se establece, e incluso hay un orden cronológico de las reformas que se han tenido y también por cada uno de los artículos, las reformas que ha tenido cada uno de los artículos. Entonces ahí podemos ver la evolución que ha tenido nuestro texto constitucional, mucho de ello vinculado pues por los vaivenes históricos, políticos que ha sufrido el país. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Al contrario, Carla. ¿Y quién más está conectado? Dice Honor WL y guión LX3. Bueno, no se Hola, preocupen. Sí. maestro. Hola. No puedo participar mucho porque estoy en una junta, pero estoy No te atenta preocupes. a la clase. Disculpen, No, sin problema, te lo agradezco. Perfecto. Sí, de cualquier manera, yo esta grabación yo la estaría dejando para que la puedan estar consultando y les voy a estar subiendo algún material. Pero lo que sí les pediría y les exhortaría es que estén pendientes. ¿Pendientes de qué? Pendientes de las noticias, porque encontramos la aplicación del derecho, el actuar del servidor público, el actuar de las instituciones, pues en el quehacer cotidiano de las noticias. Y necesitamos formar ese criterio y esa habilidad para encontrar en donde podamos identificar que se están apegando a las normas, se están apegando a lo que dice la Constitución, se están apegando a lo que dicen las leyes, o bien están apartándose, y en cuyo caso es necesario recurrir o solicitar el auxilio del Poder Judicial, de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados o de las autoridades que buscan precisamente autoridades judiciales que buscan regresar o atraer esa normalidad, ese ordenamiento, pues, a esa sana normalidad, ¿no? Es importante, pues. Y dentro de este derecho constitucional, como le decía, bueno, pues, lo que se vio, pues, es el espectro de la Constitución, su historia, lo que es el derecho constitucional propiamente, el poder constituyente entre los tratados internacionales y el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque hay derecho internacional que se aplica en nuestro derecho nacional, pero sobre todo prevalece esa supremacía constitucional. No puede haber ningún ordenamiento ni ninguna disposición superior o que contravenga lo que dice nuestra Constitución, y si lo hubiera, prevalece nuestra propia Constitución. Y hay mecanismos de control constitucional, y pues ahí está el poder ejecutivo, legislativo y judicial para determinar que eso se aplique de la mejor manera. Como les digo, yo quedo a la orden. Puede estarme mandando mensajes, yo estaría buscando responderlos en un tiempo lo más breve posible, y también en el caso de manera real estaría conectado de 7 a 8 de la mañana temprano, y también pues estaré respondiendo lo más pronto posible. Yo les agradezco mi reconocimiento y admiración por este esfuerzo que están realizando, y pues ya no les quito más tiempo de este sábado. Que sigan trabajando, que sigan disfrutándolo, y los mejores deseos, y estoy a la orden. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias, Bye. bonita noche, que descansen. Fuerte abrazo. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye. Bye.